Creo que el hecho de que una persona marica, como me leo yo, reivindicarlo como una identidad de género, que es lo que es. Este caballero que acabamos de ver en pantalla se llama Juan Carlos Florian, un homosexual y activista LGTB quien ocupa un alto cargo en la política colombiana desde el año 2025 y quien ahora él mismo se denomina persona marica, como me leo yo, y quien manifiesta que en su cédula tiene la palabra M, que el significado es precisamente este mismo. Yo tengo la M en mi cédula, el documento de identificación, y yo no la voy a cambiar porque yo tengo la M de marica. A ver, ¿qué dice? Pero luego esta palabra no es despectiva y peyorativa. Pero luego la comunidad LGTBIQ+ no ha dado diversas pugnas en las calles ilegalmente para que precisamente esta palabra sea condenada y en algunos casos con penas carcelarias. ¿Qué vio de especial el presidente Gustavo Petro en este caballero para ocupar un cargo en el recién creado Ministerio de la Igualdad y la Equidad? Esto y mucho más lo vamos a esclarecer ahora mismo. Según la Real Academia Española, por sus siglas como la RAE, esta palabra significa hombre afeminado u homosexual, pero denota muy bien que esta palabra se usa normalmente como un insulto. Por otro lado, también define esta palabra como dicho de un hombre, apocado, falto de coraje, pusilánime u medroso. Por lo cual, por muchos años, las comunidades LGTBIQ+ han luchado por muchos años para que esta palabra sea considerada como un insulto, sea reprendida o en algunos casos llevada a los estrados judiciales. Y así ha venido sucediendo en muchos países, como por ejemplo en el año 2013, la Corte Suprema Mexicana determinó que esta palabra, al igual que cualquier insulto, no son parte de las expresiones ni libertades. Y en este mismo año se dictó una sentencia en un caso de un periodista quien llamó al otro marica. Por otro lado, en España, ellos han tenido esta ley por muchos años. Y en un caso más reciente del año 2025, la Sala Penal Tribunal del Supremo confirmó la condena de 6 meses de prisión y de una multa de 1.080 euros por un delito de dignidad contra las personas a 2 hombres que increparon varias veces a un homosexual en un bar de Madrid, diciéndole varias veces la palabra marica, como me leo yo. Ahora, volviendo a Colombia, en Colombia también usar esta palabra se considera discriminación y homofobia. Pero si por años estas minorías han luchado porque esta palabra sea ligada con discriminación, ¿cómo es posible que un miembro activo de ellos, en un alto cargo público para crear políticas públicas que garanticen la igualdad y el respeto, en especial con enfoque hacia estas personas, use esta palabra irresponsablemente? No lo sé, tú dime. Y para entender estas contradicciones, tenemos que entender quién es precisamente este caballero. El señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, en muchas de sus disertaciones y discursos de campaña, hablaba sobre incluir en su gabinete personas con altos estudios, con carrera política y una hoja de vida intachable para pertenecer a su gabinete. Proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático, funcionarios, sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. Pero al tener el poder, muchas de estas promesas, muchos de estos discursos fueron desechados a la basura y modificados por discursos progresistas, lo que llevó a poner sus ojos en Juan Carlos Florian, un caballero de 43 años de edad, educado en Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana y una maestría en Comunicación Política por la Universidad de Lérida en España, y quien ya había trabajado con él por un pequeño lapso de tiempo en su paso por la alcaldía de Bogotá. Si bien ostentaba un título académico, pero un bagaje muy fugaz, pero con uno muy largo como actor pornográfico en producciones destinadas a un público gay. Otro trabajo más, como muchos trabajos que hice en Europa también, hice trabajo sexual y hice contenido para adultos, que es otro trabajo más. En sus años que pernotó en la ciudad de París. Y precisamente este andamiaje, este último, fueron el factor detonante para que el presidente Petro se fijara en él, haciéndolo merecedor de un cargo público en su administración. Pero por otro lado, ese no fue la única virtud que Petro vio en este caballero. También su conocimiento acerca de Marx, según las mismas palabras dichas por Gustavo Petro. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Y le prometí a Florian que iba a ser viceministro. Estos 2 requisitos serían el catalizador perfecto
para que el presidente Gustavo Petro decidiera nombrarlo en el Ministerio de la Igualdad y la Prosperidad, creado por primera vez en Colombia en el año 2023. Y es precisamente en este mismo año donde Colombia tiene un 11.2% de personas profesionales con títulos académicos desempleados. Algunos de estos con doctorados y magíster que, aunque no conocían de ideas socialistas, marxistas o leninistas, sí habían pasado muchos años estudiando, y muchos de estos con una trayectoria laboral muy extensa. Quienes hayan estudiado y a quienes hayan acumulado saberes específicos podrán acceder a los cargos en las funciones públicas. Mientras que por otro lado, su señora vicepresidencia Francia Márquez, quien abiertamente apoya a todas las minorías, se opuso durante un año al nombramiento de este caballero. Parece que en aquel momento la vicepresidenta estaba mucho más conectada con la realidad que su contraparte. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno. Sabiendo que la designación de esta persona sería ir en contra no solamente del discurso con el cual ellos se hicieron elegir, sino que esta persona no representa los ideales del partido. Pero el señor Petro, emborrachado de poder, hizo caso omiso, ya que para él es mucho más importante usar cualquier clase de minorías, en este caso la LGTBIQ+, como caballo de batalla en su delirio político. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno. Para él la ideología o ideologizaciones priman más a la hora de obtener un cargo público en su presidencia. Ahora sí, ¿y qué tiene que ver esta palabra con todo lo que hemos hablado anteriormente? Juan Carlos Florian estudió en la Javeriana, una universidad colombiana muy costosa. Estudió una maestría en España, que para ir a España a estudiar y vivir al mismo tiempo allá, para personas comunes no es muy fácil. Ninguna persona de pie se puede dar estos gustos, ni en Colombia ni en el mundo. Y vivió en París también por algunos años. Básicamente podemos inferir que ha sido un gay privilegiado a lo largo de su vida, y por lo tanto su visión de las luchas que este tipo de comunidades han tenido que dar en las calles, en muchos escenarios, para este caballero es totalmente nula. Su desconexión con la realidad colombiana es inane, haciendo que el uso de esta palabra, No tanto ni una persona de género fluido ni no binaria, que no ha sido mi causa tampoco, yo soy una marica. sea un juego de niños para él, al igual que muchas de las acciones que ha venido dando, No es femenino porque soy una persona y porque soy una marica. haciendo quedar en ridículo y caricaturizando a los mismos miembros de la comunidad a la cual él pertenece. Y precisamente los miembros menos radicalizados, menos ideologizados, repudian a este caballero, el cual funge como su representante en el gobierno. Mientras que el señor Gustavo Petro, quien simplemente lo está usando a él junto a otros grupos en su proyecto político para hacer parecer ante la comunidad colombiana y ante el mundo como un defensor de minorías, como un defensor de derechos humanos, cuando en la realidad su afín hacia la izquierda, su afín al socialismo y a estas expresiones violentas que en el pasado los violentaron, les robaron sus derechos, los encarcelaron y los sometieron a cientos de vejámenes, ahora se visten como ovejas para captar a algunos desprevenidos que están radicalizados, usando precisamente al señor Florian y al señor Callejas, del cual hablamos en un video anterior. Yo me nombro femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Te voy a dar en la cara, marica. A ver, ¿qué dice?